Pensamos que podemos alabar al Señor cuando todo está bien en nuestra vida. Es más fácil alabarle cuando todo va conforme a nuestros sueños y nuestros planes. Y es más difícil cantar al Señor cuando las cosas no salen como nosotros las queremos o las planeamos. Por eso hemos insistido que solamente a Dios damos la gloria, porque nuestra vida se basa en lo que Él es y en lo que Él ha prometido. No en lo que yo soy, no en lo que yo creo, no en lo que yo poseo. Porque lo que yo poseo y lo que yo tengo y lo que yo soy, se lo van a comer los gusanos. El Señor es eterno, el Señor es infinito, el Señor será el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Dios sea la gloria porque dependemos de Él. Y nuestra vida es diferente cuando aprendemos a depender de Él. Y bueno, y llegamos a nuestra tercera prédica sobre aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Todos tienen hojita? Nadie se pierda su hojita. Y hemos platicado ya algunos domingos. Lleve usted la hojita a su casa y entre semana haga el esfuerzo. En lugar de la novela o el Netflix, denle una leída a su hojita y repase lo que aquí hemos aprendido. La bendición de Dios, su palabra, será de mayor abundancia en nuestra vida. Hace 2 semanas hablamos de que Dios habla a las personas. Y bueno, decíamos que hay personas que tenemos una mente cerrada. Una mente cerrada por el orgullo. Yo no necesito oír de Dios. Una mente cerrada por el temor. Porque qué tal si yo escucho a Dios y Él me pide algo que yo no quiero hacer. Y una mente cerrada por la amargura. Porque alguna cosa pasó en mi vida y yo dije, ¿por qué Dios lo permitió? Yo no soy tan malo. ¿Por qué Dios permitió que pasara tal cosa? Y ahora ya no quiero ir a Dios. La semana pasada hablamos sobre 3 formas que normalmente Dios usa para hablarnos. La primera y la más contundente es que usa su palabra. Dios usa a los pastores y los maestros. Y la más dolorosa, Dios usa las circunstancias difíciles. A Dios le encanta meternos en aprietos, porque es la única forma como podemos sentirnos limitados y podemos clamar en nuestra necesidad a Él. Hoy vamos a hablar, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios? Porque lo cierto es que la semana pasada vimos 3, pero estamos seguros que hay muchas otras formas como Dios nos habla. De repente usted tiene un presentimiento, de repente usted tiene una idea, de repente alguien le sugiere una idea de algo y usted dice, ¿y cómo puedo saber que eso viene de Dios? Y hoy lo vamos a ver, porque lo cierto es que entender la voz de Dios no es algo tan sencillo y podemos malinterpretar los mensajes de Dios. En muchas ocasiones, lo que deseamos lo acabamos oyendo, pero no es la voz de Dios, es producto de nuestros anhelos y sueños más profundos. Siempre debemos poner en duda cuando alguien dice, yo tuve un sueño y soñé que compraba el boleto y me lo compré, el boleto de lotería y me lo ganaba. A lo mejor lo que usted necesita es que alguien le regale una buena cantidad de dinero y está soñando eso, pero eso no es la voz de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar nuestras ideas y pensamientos de lo que es la voluntad de Dios, porque inclusive en la Biblia se dice que Satanás se mete en nuestra mente para meternos en tentación y para buscar alejarnos de la mano de Dios. Así que tenemos este pasaje en la epístola que escribe Juan, 1 Juan 4:1, y dice, no crean siempre todo lo que escuchan, solo porque alguno lo diga que es un mensaje de Dios. Primero, póngalo a prueba para asegurarse de que realmente es así. Si pueden, subrayen, póngalo a prueba. Ese es el mensaje de hoy. Tenemos que oír la voz de Dios, pero tenemos que buscar comprobar que Dios realmente es quien está hablando a nuestra vida. Es indispensable aprender a distinguir la voz de Dios. Pero antes de entrar de lleno en el tema, déjenme orar, ¿sale? Bendito Padre, estamos delante de ti con una Biblia en nuestra mano y queremos oír tu voz. Enséñanos cómo reconocer tu voz en las diferentes ocasiones en que vienen a nuestra mente ideas, pensamientos respecto de las situaciones que vivimos. Sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Te ruego, toca nuestro corazón y danos tu mensaje en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén.
Fíjense, hemos hablado mucho de oír la voz de Dios. Lo cierto es que hay un gran obstáculo para oír la voz de Dios. ¿Saben qué es? Que en nuestra vida hay mucho ruido. Tenemos ruido en la casa, ruido en la calle, ruido en el auto, ruido en la oficina, ruido por todos lados. Y ese ruido nos hace casi imposible escuchar la voz de Dios. ¿A qué me refiero? Usted se levanta en la mañana y hay quien acostumbra a poner las noticias, ahora que está muy candente lo de Culiacán, ¿no? Y usted quiere saber, y hay ruido. Y usted sale de ahí y recibe una llamada telefónica de un amigo, de un pariente, hay ruido. Y usted llega a su trabajo y empieza con el trabajo y hay mucho ruido. Termina su trabajo, va a comer y en la comida pasa, y todo el tiempo, toda nuestra vida es ruido, 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 ruido. ¿En qué momento Dios nos va a hablar si hay tanto ruido? Hay un texto hermoso, Salmos 46:10, que dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Si usted quiere amar a Dios y quiere ser un sabio discípulo suyo, tiene que aprender a quedarse quieto. Déjenme mencionar un pasaje, Marcos 1:35, dice el Evangelio, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús fundó un imperio, una iglesia que hoy llega a todo el mundo. No trabajó 30, 40, 50, 60 años, trabajó 3 años. A eso se le llama eficiencia. Y cualquiera diría, yo creo que Jesús tenía una agenda muy apretada. Por muy apretada que fuera su agenda, Él dedicaba tiempo para apartarse y estar a solas y quedarse quieto para hablar con su Padre. Dice en Marcos 6, 45, 46, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se levantaran al otro lado, a Betsaida. Mientras Él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Y el Evangelio habla de varias ocasiones que cuando Jesús, antes de ser apresado, fue al huerto de Getsemaní y fue al huerto a orar. Estaba a punto de vivir el momento más difícil de su vida, dejar que lo apresaran y que lo castigaran. Jesús pudo haber armado una hueste de ángeles y hacerle la guerra al imperio romano. Pero Él se preparó quedándose quieto delante de su Padre. Querido amigo, Dios te ama y quiere susurrarte palabras de aliento, de dirección, de sabiduría. Pero solamente lo hará si te quedas quieto para poder escuchar su voz. Recuerda algo. Dios les habla a las personas que quieren oír su voz. ¿Qué significa esto? Si usted dice que quiere oír la voz de Dios, pero no se queda quieto, Dios le estará hablando, pero usted no va a alcanzar a oír la voz de Dios. Así es que número 1, ¿cómo puedo saber que lo que estoy escuchando realmente es palabra de Dios? Número 1, concuerda con la Biblia. Tiene que ver un poco con lo que vimos la semana pasada. Hay 2 pasajes, acompáñenme a leerlo en voz alta. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Vea usted lo que es la palabra de Dios. Primero, ¿está usted confundido? Vive en la oscuridad, no sabe para dónde ir, no sabe qué camino tomar. Dice la misma escritura que la Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. Una forma de oír la voz de Dios es cuando vamos a la Biblia y dejamos que la Biblia nos ilumine en aquello que queremos hacer. Número 2, la palabra de Dios es tan acertante y tan cortante. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, cómo penetra hasta lo profundo de nosotros para hacernos discernir lo bueno de lo malo.
Dios a través de la Biblia nos ha dado la forma, principios, verdades de cómo debe ser nuestro amor a Dios y nuestra relación con Dios. Nos habla de nuestro amor al prójimo y cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Y también cómo deben ser nuestras relaciones en el trabajo, en la familia, en la comunidad, inclusive en la iglesia, que es la familia de Dios. Estas verdades contenidas en la Biblia tienen por objeto dirigir nuestra vida en los caminos de Dios. La voz de Dios está escrita y Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo en contra de lo que dice la Biblia. Y vean ustedes, hay cosas que están en la Biblia que no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿a poco usted se levanta el domingo por la mañana y se pone a orar y dice, Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya hoy a mi reunión de Península Viva? ¿Alguien ora así? Porque en la Biblia nos exhorta a que nos congreguemos, a que acudamos al llamado de Dios con su familia para alabarle. Así que no se levante usted y pregunte si Dios querrá que él vaya a su iglesia. Él quiere que usted se reúna con los creyentes. Así que levántese y vaya y congréguese. ¿A poco usted ora y dice, Señor, tal persona me hizo esto, me ofendió, ¿tú querrás que yo lo perdone? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos perdonar. Cuando usted está con una persona que no conoce del Evangelio y usted está pensando y usted está orando, ay Señor, ¿tú querrás que le hable a mi compadre del Evangelio? ¿Tú querrás que le hable a mi vecina del Evangelio? Si usted lo está pensando es porque Dios le está pidiendo que usted lo haga. No ore por eso, solo hágalo. Hay cosas en la Biblia claramente escritas que Dios espera de nosotros. Quiero mencionar 3 pasajes que tienen que ver con nuestra forma de vivir. Y una de las partes que más nos preocupan, tenemos algunos jóvenes y algunos solterones entre nosotros. Y yo quisiera que fuéramos viendo la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14, que está, no viene la cita en su hoja, pero lo verán en la pantalla. Léanlo conmigo y dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. Así que usted, si es solterón, solterona, y usted está pensando en conseguir una pareja, y usted ve un chico guapo, carismático, pero es ateo, y usted le pregunta a Dios, ay Señor, esta persona, ¿será lo que tú tienes para mí? La Biblia te está diciendo, no te unas en yugo desigual con alguien que no cree en mí. Así que mi querido hermano, hermana, amigo que nos visitas, si tú estás en etapa de buscar pareja y estás dudando qué buscar, la primera característica que tiene que buscar la persona que Dios tiene para ti es que la persona ame a Dios. Mateo 19, 5 y 6 dice, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otro mal que tenemos en nuestro medio es la famosa unión libre. Los jóvenes que dicen vamos a probar a ver si funcionamos. Y en ese probar, pues luego nos llevamos muchos años probando. Lo que dice la Escritura es que cuando dos personas se unen en su carne y se unen para siempre. Y es un quebranto y es un dolor. Pregúntenmelo a mí como divorciado. Dañas la vida, tu propia vida. Dañas la vida de la otra persona. Y si tienes hijos, dañas la vida de tus hijos. Cuando tus hijos sufren, no es culpa de ellos, es culpa de tu decisión, cualquiera que ésta haya sido. Si usted le pregunta a Dios, Señor, me voy a juntar con fulanito, me voy a juntar con fulanita, ¿eso es lo que tú tienes para mí? Dios te va a decir lo que dice este texto. Si te vas a juntar es porque los dos serán una sola carne y más vale que sea con papelito de por medio. Aprovecho, la iglesia no casa, casan los jueces, los juzgados. Nosotros no casamos, los reguitos civiles, perdón.
Y el último, Mateo 18, 21 y 22, y dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Hay alguien que lo ofendió y que usted no puede perdonar? Y todavía lo trae atorado, y usted está hablando y está diciendo, ay Señor, le tengo mucho coraje a esta persona, ¿lo perdono o no lo perdono? Bueno, yo se lo digo con la base en la Biblia, dice, perdona hasta 70 veces 7. Estos son 3 breves ejemplos de cómo la Biblia habla para mostrarnos la voz de Dios. Número 2, aquello que estoy escuchando me hace parecerme más a Cristo, es decir, me ayuda a crecer en madurez. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Y normalmente los valores con los que tomamos las decisiones es, ¿me conviene o no me conviene? ¿Voy a ganar o voy a perder? ¿Me va a ir mejor o me va peor? Donde me convenga, ahí me acomodo. Cuando hablamos de tomar decisiones, tenemos que considerar esa segunda parte. Eso que voy a decidir me hace más parecido a Cristo. Déjeme decirle algo. El plan de Dios, la meta de Dios para cada uno de nosotros es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y podemos saber si aquello que tenemos que decidir me ayuda a que yo me parezca más a Jesús o me aleja de esta situación. Vamos a leer los pasajes. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Ahí resalta que Jesús se humilló al grado que obedeció. Obediencia siempre tendrá que ver con Jesús. Si queremos ser como Jesús, tenemos que buscar ser obedientes. Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Mis queridos amigos, ¿cuál es la diferencia entre religión y relación en el cristiano? Religión, usted aprende una bola de costumbres, la celebra como buen religioso, pero eso no transforma tu forma de vivir. El cristiano es transformado. Lo que no importa son las costumbres, lo que importa es cómo afecta tu vida para que seas distinto. Fíjense, a veces pasan los jóvenes o cuando están buscando un trabajo, dice, quiero que ore por mí, que Dios me provea de un trabajo. Y al paso del tiempo viene y me dice, pastor, ya encontré un trabajo, muy buena paga, buen horario, buenas prestaciones, nada más que no voy a poder venir ya los domingos. O está la chica que está orando por un varón, pastor, ya Dios me contestó, conocí a un joven que es atractivo, inteligente, carismático, pero es ateo. ¿Qué de lo que yo decido me va a acercar más a lo que Dios quiere que yo haga? ¿Y qué de lo que yo decido me aleja de poder ser más en el carácter de Cristo? Quiero compartir con ustedes esto que viene enseguida. Y usted diría, bueno, ¿cómo puedo saber si yo puedo madurar más en el carácter de Cristo? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios en esto? Le voy a enseñar lo siguiente. ¿Cómo puedo realmente saber si estoy escuchando la voz de Dios y me estoy acercando a la madurez que Cristo quiere? Número 1, el que es un sabio, el que es un buen seguidor de la voz de Dios, en número 1, ama la sabiduría. Es decir, el sabio busca entender su vida desde la perspectiva de Dios. Nosotros tendemos a interpretar nuestra vida de acuerdo a los últimos problemas que tenemos, pero ponemos nuestra vista muy clavada en los problemas que tenemos. El que es sabio aprende a levantar su mirada y trata de entender qué es lo que Dios está queriendo hacer en mi vida y trata de entender la perspectiva de Dios. Segundo, ama el conocimiento. Dios no está peleado con el conocimiento. Dios quiere que tú estudies, que te informes, que conozcas. Si vas a tomar una decisión, que lo analices. Por ahí hay una forma muy gráfica en los 4 vectores y usted pone qué es lo que le ayuda, qué es lo que le perjudica y pone las diferentes versiones de lo que usted quiere decidir. Y usted tiene que buscar en esos cuadrantes qué es aquello que más le acerca al carácter de Cristo.
Número 3, el que está escuchando la voz de Dios ama la paz y no el conflicto. Eso que usted va a decidir hacer, ¿le ayuda a vivir en paz o le ayuda a vivir en conflicto? Muy sencillo. Número 4, ama la humildad. Eso que estoy decidiendo hacer, ¿es un acto soberbio, arrogante, o es un acto en el que estoy viendo que también yo pueda ser bendecido por mi humildad ante los demás? La siguiente, sé bondadoso. Cuando yo tomo una decisión, pero tomo en cuenta a las personas que estoy afectando, y en lugar de afectarlas, estoy buscando ser bendición para ellos y no dañarlos. La siguiente, habla con mesura, piensa antes de hablar, tiene una conducta intachable, muestra un carácter templado y maduro, es honrado, hace lo correcto porque no busca atajos o lo fácil. Y una última, es misericordioso porque se muestra paciente, comprensivo y perdonador. Esta lista guárdela usted. Cuando tenga que tomar una decisión, usted diga, califique, esto que estoy decidiendo me va a permitir desarrollar un carácter de paz, de misericordia, de bendición para otros, o al contrario, me está echando a mi familia encima, me está haciendo más problemas. Esto que yo voy a hacer me meten más problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, me meten más problemas en la iglesia, me meten más problemas con mis compañeros de trabajo. Es una forma de hacerlo. Ya vimos dos. Número 1, tiene que concordar con la Biblia. Número 2, tiene que hacerme parecer más a Cristo. Número 3, sé que esto no les va a gustar a algunos, pero esa es palabra de Dios. ¿Qué opinan cristianos maduros respecto de lo que yo estoy tratando de decidir? ¿Qué opinan mis hermanos maduros? Leemos dos proverbios, Proverbios 11:14, que dice: sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. Proverbios 12:15, el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. Siempre que creas que Dios te habla, debes buscar cristianos maduros para que después de platicarles con detalle, ellos puedan darte un consejo al respecto. El necio cree que sabe lo que debe de hacer y actúa basado en su propia intuición sin jamás pedir consejo. Queridos amigos, no existe la vida cristiana al estilo llanero solitario. Dios te ha puesto en una familia y espera que estés dispuesto a recibir consejo, corrección por parte de cristianos maduros en tu iglesia. Tenemos casos de personas que vienen nuevas a la iglesia y cuando quieren recibir un consejo se molestan. Es que ¿por qué se meten en mi vida? Bueno, si es una persona X, tiene usted razón. Pero cuando un maestro, cuando una persona, un cristiano maduro que forme parte del liderazgo, se acerque a usted y le llame la atención sobre algo, es seguramente una forma como Dios está hablando a su vida. Fíjense que pasan dos cosas. Hay personas, creo que no pasa aquí, hay personas que cuando van a pedir consejo con el pastor o con un maestro, piden la opinión. Y si su opinión no apoya lo que esa persona quiere hacer, van con otra persona. Y si esa persona no apoya lo que quiere hacer, van con otra persona. Y si esa opinión no apoya lo que quiere hacer, se cambia de iglesia. Y llega con el pastor de la otra iglesia y le vuelve a preguntar, y si no aceptan, si no apoyan lo que esa persona quiere, pues no sé qué va a hacer. Usted no comete ese error. No pida un consejo queriendo que le respondan lo que usted quiere hacer, ¿no? Llega la persona que dice, ya no lo soporto, lo quiero dejar. Y le dice el pastor, usted tiene que perdonar y tiene que reconciliarse con su esposa, su esposo. No, y va con otro, es que me hizo esto y me hizo lo otro. Y le dice, pues tiene que perdonar, tiene que buscar la reconciliación con su pareja. No quiere reconciliarse y va a andar buscando opinión de algo que esa persona quiere hacer. La otra, llega a suceder que cuando pedimos consejo y nos contestan, nos molestamos porque lo que nos están diciendo irrita nuestro carácter.
Mis queridos hermanos, yo los quiero mucho. Si alguna vez les decimos algo, no se enojen. Vamos a procurar hacerlo con amor cristiano. Pero cuando les decimos algo que tenga que ver con un consejo, es una de las formas que Dios ocupa. Lo que yo quiero hacer, lo que yo creo que estoy oyendo de la voz de Dios. ¿Qué opinan mis hermanos maduros de eso que yo quiero hacer? Número 4, algo muy interesante que tiene que ver sobre todo cuando queremos buscar la forma de servir en la iglesia. Lo que yo estoy escuchando que Dios quiere de mí tiene que ver con mi forma, con mi carácter, con mi personalidad, aquello que Dios me dio. Leamos juntos Efesios 2:10 que dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mis queridos amigos, una silla está diseñada para que tenga un asiento y tenga un respaldo. Un micrófono está diseñado con un mango para que se pueda sostener y una punta que es la parte sensible que recibe la voz. Son dos cosas diferentes, fueron creadas con un propósito. El micrófono no se usa para sentarnos ni la silla para hablar en público. De igual manera pasa con nosotros. Aquí su servidor, le he platicado, me da un poco de pena, pero bueno, cuando fui joven, mi mamá quería que yo fuera concertista famoso. Y entonces me pagó 4 años como maestro privado de piano. ¿Qué sé de piano? Bueno, no me sé ni los changuitos. No era mi don. Y bueno, ahora me da consuelo porque hace unos meses me mandaron a Guadalajara a hacer un taller de orientación ministerial. Y ya regresé con mi papelito que dice que sí funciono para plantador de iglesia. O sea, eso es para lo que Dios me hizo, no para andar tocando el piano, ¿no? Y muchas de las cosas que a veces queremos decidir en nuestra vida van en contra de la forma que Dios nos dio. ¿Cómo puedo reconocer que es la voz de Dios? Porque tiene que ver con lo que yo sé hacer, con lo que yo puedo hacer. Por eso uno de los principios del trabajo en la iglesia es que cada uno funcione en la iglesia de acuerdo al don que Dios le dio. No es que usted quiera ser un predicador, habrá que ver si Dios le ha dado el don y el talento para hacerlo. No es que usted quiera ser un consejero matrimonial, es que Dios le ha dado ese don para poder hacerlo. No es que usted quiera dirigir, hacer los planes de una iglesia, es que hay que ver si Dios le dio esos dones y esas habilidades para hacerlo. De igual manera pasa en nuestra vida. Cuando tenemos que tomar decisiones respecto de una carrera, respecto de un trabajo, siempre tenemos que preguntarnos qué es la forma que Dios me dio. Porque lo cierto es que Dios me da dones, los dones espirituales que algún día vamos a repasar, me da habilidades personales, me da un carácter, un temperamento. Hay personas que somos más habladoras, quienes somos más calladitos, quienes somos muy extrovertidos, quienes son más introvertidos. Dios nos ha hecho a todos diferente y conforme a nuestro carácter es que Dios nos va a usar. Y la última, eso que estoy escuchando de parte de Dios me hace sentir la paz de Dios. Lean conmigo 1 Corintios 14:33 que dice: Dios no es Dios de confusión. Escuchen esto: si estás confundido, esa confusión no viene de Dios. Quizá viene de ti mismo o de otros, pero no de Dios. Si te sientes presionado y abrumado para tomar una decisión importante en tu vida, debes esperar. Ponlo en duda porque Dios no funciona a prisa. No existe ningún texto en la Biblia que diga apresúrate a tomar decisiones importantes en tu vida. Al contrario, la Biblia dice que Dios es paciente. Y Dios prefiere que tu decisión sea acertada y no precipitada. Querido hermano, amigo, si en este momento te sientes presionado para tomar una decisión, la presión y el estrés no vienen de parte de Dios. Cuando tomamos decisiones tenemos que buscar la paz de Dios en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:15 que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Nunca el tomar decisiones apresuradas es parte del plan de Dios.
¿Tienes duda con quién rehacer tu vida? ¿Tienes dudas de divorciarte? ¿Tienes dudas de renunciar en tu trabajo? ¿Tienes dudas de tomar un trabajo? ¿Tienes dudas de dejar un negocio? ¿Tienes dudas de iniciar un negocio? ¿Tienes dudas de tener otro hijo? ¿Tienes dudas de dejar al que tienes? Lo que sea. Pero vas a buscar que la paz de Dios esté presente en tu vida para que lo que tú decidas sea conforme a lo que Dios tiene planeado para ti. Hay 4 cosas con las que quiero terminar. Vienen en su hojita. Número 1, queridos amigos, pídanle a Dios que mejore su capacidad de oír. Miren, queridos hermanos, en la semana he tenido oportunidad de platicar con otras personas, además de algunos de ustedes, y puedo ver la gran necesidad que las personas tienen de escuchar la voz de Dios. Las personas estamos confundidas, las personas no sabemos qué decidir. Las personas estamos ensimismadas en nuestra voluntad porque creemos que sabemos todo y estamos seguros que lo que queremos hacer, eso es lo que Dios quiere. Y confundimos nuestra voluntad a lo que es la voluntad. Así que lo primero que yo le quiero invitar es, usted cuando se levante por la mañana y tenga sus tiempos devocionales, lo primero que tiene que hacer es: Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu voz. Perdóname si soy sordo, si no te entiendo, pero quiero que me hables, quiero entenderte. ¿Qué tienes tú que decirme a mí en medio de esa situación complicada de mi vida? Entre más desesperación, entre más confusión, usted tiene que buscar más la voz de Dios para su vida. Porque lo que Dios tiene para usted es lo mejor, la mejor solución. Pero tiene que oírlo de Él. Y decíamos al principio, estar quietos para oír la voz de Dios. Número 2, reduce el ruido ambiental en tu vida. Reduce el ruido ambiental en tu vida. Miren, amigos, yo sé que hay personas que no les gusta estar solos. ¿A quién de ustedes les da miedo estar solos? Ahora resulta que a nadie. Es que es común, a las personas no nos gusta estar solos. Queremos tener el bulto ahí de alguien, de un familiar, de un amigo. No nos gusta estar solos. Cuando estamos solos nos atormentan muchas cosas en nuestra vida. Y es necesario estar solas con Dios. ¿Saben que uno de los retos más grandes que tengo que cumplir, y antes que termine el año lo voy a hacer? Dicen los pastores de mucha experiencia, que es necesario que los pastores se tomen días, cuando menos 6 días cada 6 meses. Así que si me desaparezco ya saben dónde ando. Solamente con una Biblia, una libreta y una pluma, y sentarse a oír los planes de Dios para la congregación. ¡Ay! Por eso los pastores fracasamos, porque los planes que hacemos, inventamos cualquier cosa y acabamos repitiendo lo que hemos hecho en el pasado, en lugar de sentarse y decir: Señor, a ver, necesito que tú me digas. Y ese es mi reto con ustedes, lo tengo que confesar. Señor, ¿qué quieres de Península Vivo para el 2020? Tengo 30 años en las iglesias, puedo hacer lo que hacen todas las iglesias. Y si Dios quiere algo diferente para ustedes, número 1, ¿de qué les predico? ¿De qué les quieres hablar, Señor? Porque aquí no viene a hablar Joel Castañeda. Tengo que hablar lo que Dios quiere para ustedes. Es un reto muy grande y yo se los digo como parte de la experiencia que estoy viviendo. Usted también, querido hermano, tiene que reducir el ruido en su vida. Apague la tele, apague el teléfono, escóndase unos minutos en el baño de su casa. Busque a Dios. Y dígale: Señor, habla a mi vida, quiero escucharte, quiero dejar de equivocarme, quiero hacer las cosas bien, pero necesito que tú me hables. Número 3, debes llenar tu mente con las Escrituras. Debes llenar tu mente con las Escrituras. Les decía el domingo pasado, leer la Biblia no es fácil. Mi Biblia tiene como 1400 páginas, hay diferentes versiones. Leerse 1400 páginas no es sencillo. Y luego más si vas por unos libros medio difíciles. Pero ahí está la voz de Dios.
Y lo que tiene usted que hacer es memorizarse porciones completas de la Escritura, para que cuando usted necesite oír la voz de Dios, usted tenga la voz de Dios en su mente, y el Espíritu Santo, dice Jesús, les recordará lo que yo les he enseñado. Pero ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo cosas que nosotros no hemos querido aprender? Y por eso cuando estamos en confusión, cuando estamos en problemas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que hacemos, comadrita. ¿Qué hago, comadrita? Compadre. Y el compadre, ¿qué te dice? Pues déjala. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Se pelea usted con su esposa? A ver, ¿quién de aquí? ¿Qué matrimonio no se pelea? No sé. Todos los matrimonios nos peleamos, todos. Siempre hay una mañana que amaneces con un humor negro, te levantas de tu cama del lado equivocado. ¿Qué dice Dios? El amor cubrirá multitud de faltas. Y el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. No dice, saca tu pistola y da de tiro. Número 4, esta les va a doler, porque a mí me dolió. Número 4, ¿tienen la hojita en la mano? Dice, deja cualquier conducta de pecado que esté afectando tu comunión con Dios. Hasta aquí llego. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queridos amigos, ¿tienen conductas de pecado? No les voy a preguntar, no se espanten. Solo recuerdo que pecado es hacer lo prohibido o no hacer lo que debemos hacer. Si no nos falla de un lado, nos falla del otro. Y el pecado puede ser de palabra, de pensamiento o de hecho. Así que para usted se mueva, todos pecamos. Y dice la Escritura que el que cubre su pecado no prospera. Así que si usted quiere oír la voz de Dios, va a tener que hacer lo que hago yo. Va a tener que confesar su pecado y pedirle a Dios que le ayude a hacer su voluntad. Señor, yo quiero oír tu voz, quiero ver qué me tienes que decir, pero yo tengo que dejar de hacer aquello que yo sé que a Dios le está molestando. Necesitamos oír a Dios en muchas circunstancias difíciles en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones importantes todos los días. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que pedir consejo. Tenemos que buscar aquello que nos acerque en nuestra madurez a Dios. Tenemos que buscar aquello que nos da paz. Tenemos que buscar aquello que nos acerca a Dios. Yo quisiera hacerte una invitación. Yo sé que en este momento podemos hacer dos tipos de decisiones. Probablemente hay personas entre ustedes que no habían escuchado de esto antes, y para ustedes el estar queriendo oír lo que Dios dice sea algo nuevo. Ese es el caso más sencillo, porque solamente basta que usted pueda decir: Dios, yo quiero oír tu voz. Apáguele a su ruido, bájele a su ruido, tome tiempos para escuchar la voz de Dios. Y usted lo puede hacer en este momento. Vamos a orar. Pero también quisiera hablar particularmente, me preocupan mucho los que somos cristianos, de una semana, de 6 meses, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años, y de los que nacimos en una cuna que era cristiana. Porque probablemente hemos pasado muchos años sin oír la voz de Dios. Lo vuelvo a decir, cristianos que hemos vivido muchos años de nuestra vida y que no hemos escuchado la voz de Dios.
Nos hemos acostumbrado a asistir un domingo, nos hemos acostumbrado a dar unas monedas de ofrenda, nos hemos acostumbrado a escuchar a los cantantes en las redes sociales, nos hemos escuchado a ir a los eventos de la iglesia, pero no escuchamos la voz de Dios. Mi querido hermano, usted no se engañe. En este día tan especial para mí, déjeme decírselo con mucho cariño. A Dios le duele que usted no ha querido escuchar su voz. Y es el tiempo que usted puede decir: Señor, perdóname, porque llevo 53 años en el Evangelio y no me ha interesado escuchar tu voz. Saben ustedes que un concepto no es nuevo, pero para mí me impactó. Uno de los materiales que estoy estudiando habla de los pastores, y me refería conmigo. Y dice que lo que pasa con los pastores es que ya después de cierto tiempo de tener el ministerio, ya podemos tomar la Biblia, tomar un pasaje, hacer un sermón, pararnos frente a la iglesia y dar sermón a la iglesia. Puro conocimiento, sin que nada tenga que ver con lo que creemos y lo que oímos de Dios. Y ya vemos personas en el ministerio, y le ruego a Dios que no me pase a mí, que podemos estar viviendo de esa manera, y hay cristianos que pueden vivir de esa manera. Que yo le diría: ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Es el momento de que usted le pida a Dios: Señor, yo quiero oírte. Yo le digo algo: cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios en su vida será distinta. Dejará de cometer tantos errores como lo ha venido cometiendo. Hay quienes decimos que nos tocan circunstancias difíciles, pero escuchar a Dios cuesta trabajo, porque principalmente tenemos que buscar ser humildes ante Él. ¿Quisieran ustedes aprender a escuchar la voz de Dios? Si usted lo tiene en su corazón, yo le ruego simplemente incline su rostro y oremos a Dios. Padre, tu palabra es clara. Tú hablas a nuestra vida porque nos amas. Perdónanos porque nosotros estamos muy ocupados, metidos en nuestros negocios, metidos en nuestra vida, haciendo lo que más nos importa, lo que más nos interesa. Y lo que menos nos ha interesado es escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, mira el corazón de estas personas que están delante de ti, que hoy están diciendo: queremos escuchar tu voz. Queremos que nuestra vida sea dirigida por ti. Queremos recibir consejo de tu palabra, consejo de cristianos maduros. Queremos decidir que lo que hagamos todos los días nos acerque más a la imagen de Cristo. Queremos conservar la paz que viene de ti. Yo te ruego, Señor, mira nuestro corazón. Mira el corazón de mis hermanos, de mis amigos hoy presentes, que están con un corazón abierto para escuchar tu voz. Habla a sus corazones. Señor, yo te ruego a partir de hoy, en la tarde, mañana, muy temprano, que cada uno al abrir tu Biblia pueda oír tu voz, pueda sentir como tú le hablas, para que su vida sea diferente, transformada por ti. Que haya luz, que haya esperanza, que haya tu gobierno sobre nuestra vida. Señor, yo te ruego por mis hermanos que pudiéramos tener tanto tiempo escuchando aparentemente tu voz sin entenderla. Te ruego una porción extra de tu espíritu, que quebrante nuestro corazón hecho piedra, que quebrante nuestra mente adormecida, que nos despierte a la luz que hay en ti. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a oír tu voz, porque lo necesitamos. Toma nuestra vida en tus manos, cumple tus propósitos en nosotros. Gracias por esta iglesia Península Viva que tú estás edificando. Gracias por esta palabra que tú das a nuestra vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.